Vamos a seguir con otro tema que para mí este tema me parece muy interesante porque muy poca gente está informada e interiorizada, y la verdad que es algo que yo desde este video quiero dar mi aporte para ayudarle a entender a todas las personas, porque este tema va para las personas humanas, que es el tema de retención de impuestos a las ganancias. Primero aclaro que los que liquidan sueldos son los que tienen más práctica profesional respecto a la liquidación o el régimen de retención de impuestos a las ganancias para los empleados en relación de dependencia, los jubilados, los pensionados y los cargos públicos. ¿Estamos? O sea, acá estamos vamos de la mano con quién, con las personas que liquidan sueldos. Pero yo quiero darles hoy muchas herramientas para que ustedes puedan ya que defender sus derechos, y que a la hora de cuidar su bolsillo, por así decirlo, esa es mi misión hoy, al explicarles estos tips que son importantísimos, esenciales para poder entender un poco más allá de cómo retiene un empleador o cómo retiene un agente de retención el impuesto a las ganancias de los empleados. Recordemos que, por así decirlo, la normativa que habla de este tema es la Resolución General 4003, que bueno, justamente en el día de ayer, 21 de julio, 22 de julio, salió una resolución que se prorrogó la presentación de declaración jurada informativa a aquellos empleados que hayan ganado más de 2 millones de pesos brutos para presentar esas declaraciones juradas informativas. Pero eso lo vamos a explicar después, lo último, porque es el último paso de toda esta historia que le vamos a contar hoy a toda la gente, para que entienda un poco más cuál es la labor nuestra y la labor de los liquidadores de sueldo. Bueno, las palabras clave que yo siempre doy en mis clases y las estoy compartiendo acá para ustedes son, bueno, el tema de el CIRADIC, el famoso CIRADIC trabajador, que es una cuestión que está, una relación fiscal que está en la página AFIP, que tiene acceso a cualquier empleado que siempre que tenga quit y clave fiscal, donde va a poder cargar su formulario 572 web. Que el formulario 572 web es nuestra arma, o por así decirlo, nuestra información personal y de deducciones de impuestos a las ganancias. O sea, que yo informo en el 572 web. Yo informo, por ejemplo, las cargas de familia, los trabajos a los que yo, digamos, soy empleado, porque hay mucha gente por ahí que tiene más de un empleo, eso se llama pluriempleo, que tiene un tema muy específico para lo que es la parte de esta resolución general, y tienen ciertas obligaciones mensuales y obligaciones anuales los empleados que obviamente seguramente no están anoticiados, o bueno, y yo quiero tratar de darles toda esa información a ustedes para que se vean beneficiados a la hora del cobro de un sueldo. Entonces las palabras claves son CIRADIC, trabajador, que es el enlace a AFIP, que ahora es todo web, y el formulario 572 web, que es el formulario donde yo cargo toda la información respecto a las deducciones personales, o sea, carga de familia, y el tema de las deducciones generales, que ya por ejemplo les digo como ejemplo, si yo tengo servicio doméstico, que se puede tomar la deducción hasta el mínimo no imponible, o por ejemplo si yo tengo un interés hipotecario porque tengo mi casa habitación, o por ejemplo si yo tengo ciertas prepagas que yo pago digamos por encima de lo que establece la obra social, ¿estamos? O por ejemplo si yo tengo por así decirlo honorarios médicos, que por lo general siempre se pide la facturación, y esa facturación se puede cargar a la página AFIP. O por ejemplo los contratos de alquileres, si ustedes no son propietarios de inmuebles, pueden deducir una proporción del alquiler, que es el 40%, o hasta el mínimo no imponible. Bueno, en definitiva, muchos casos, muchas deducciones, muchos beneficios que hacen que a la hora de retener se retenga menos. Después, esa sería la obligación, por así decirlo, del empleado, que obviamente no sabe, no está noticiado de estas cuestiones por ahí, y eso hace que repercuta a la hora de la retención. Entonces,
El CIRADIC se presenta las veces que uno necesita que requiere un cambio. Un cambio en que en su situación impositiva y situación personal. Si me casé, si tuve un hijo, bueno, o del contrario, si me divorcié, bueno, cuestiones personales. Hay que informar ahí. Y también lo que hay que tener en cuenta que una vez al año se exige la normativa. Bueno, ustedes saben que este año fue muy atípico, pero por lo general la normativa prevé siempre las siguientes fechas para presentar declaración jurada, de formulario 572 web, que es 31 de marzo del año siguiente. O sea, este 31 de marzo de 2020 supuestamente vencía el plazo para presentar ese CIRADIC, que es obligatoriamente. Obviamente saben que se prorrogó por una cuestión de público y notorio conocimiento, pero es una obligación que tiene quien tiene, digamos, el empleado. Entonces, a partir de esa presentación de declaración jurada, CIRADIC o formulario 572 web, ahí el empleador tiene que empezar a trabajar y ver que si retuvo bien o retuvo mal el impuesto a las ganancias. Por lo general, el que ya está inscripto en impuesto a las ganancias, que ya le retienen, si le retuvieron de más, se lo van a devolver vía devolución del recibo de sueldo. Y el que no está inscripto puede pedir el saldo a favor a través de la inscripción como sujeto de impuesto a las ganancias. Por lo general, la segunda situación que estoy explicando es muy excepcional. Puede ser alguien que tenga un cargo por ahí alto, donde tenga otras rentas también y tenga que presentar declaración jurada determinativa de impuestos, no solamente informativa. Entonces, a finales de abril del año que estamos liquidando, acuérdense, este año fue muy excepcional, el empleador tiene que generar un formulario que se llama 1357, que es el formulario que es la liquidación de cuarta categoría, que se llama también, vamos a suponer, si todo sale bien y no hay ningún despido o una renuncia o nada, por así decirlo, atípico, se presenta lo que se llama la liquidación anual. La liquidación anual es el resumen de todo el año, porque acuérdense que el impuesto a las ganancias se retiene mes a mes y es acumulativo. Entonces, eso, una vez que se presenta ese formulario 357, el CIRADIC empleador, que es el empleado, se lo pasa al trabajador. Y el trabajador tiene la obligación de ver esa información. ¿Por qué? ¿Qué? Porque si ganó ahora, a partir de ayer, 2 millones de pesos, tiene que presentar declaración jurada. Yo tuve casos donde presenté igual porque tomé el 1,5 millones que estaba antes del 21 de julio. Yo ya he presentado algunas declaraciones juradas informativas y tomé el 1,5 millones. Así que bueno, he presentado ganancias y bienes personales. Pero la declaración jurada de ganancias de esos empleados que superaron 1,5 millones o ahora 2 millones, es solamente informativa, no es determinativa, porque ya quien determinó el impuesto a las ganancias, ya determinó el agente de retención, que es el empleador. ¿Estamos? Suponiendo que sale todo bien, porque ahí puede haber también diferencias, acuérdense que este año, por excepción, hubo un incremento del 20% del mínimo no imponible tanto para lo que es los empleados y los jubilados. Y la deducción especial de tercera y cuarta categoría también tuvo un incremento del 20%, que eso se contempló a la hora de la liquidación anual de impuestos a las ganancias. Pero fíjense que esa declaración jurada informativa hay que hacerla sí o sí. Ahora, por ejemplo, si yo quiero hacerla hoy, tendría que ver si mi remuneración bruta, no neta, porque siempre se confunden, la remuneración bruta es 2 millones de pesos, entonces eso se tiene que tener en cuenta para armar la informativa. Y después le agregó la resolución que presenten bienes personales. Presentar bienes personales no significa que pagues. Presentar es que detallar todos los bienes que tienen los contribuyentes y, aplicando las normas de bienes personales, ver si corresponde determinar impuesto o no. Por lo general, un empleado, dependiendo de los bienes que tenga, podría estar pagando o no bienes personales. Pero es que, les voy a decir sincero, los empleados son un universo de contribuyentes que la AFIP ya los tiene controlados por el hecho de que los agentes de retención cumplen, pero lo que no tiene controlado, por así decirlo, fiscalizado, es la cuestión de bienes personales. Entonces, de esa forma, a los que tienen muchos sueldos o muchos ingresos, es, pasible de control a través de esta exigencia adicional que le dan a los empleados que tengan ese tipo de ganancias anuales. ¿Estamos? Entonces, eso se presentaría, el empleado tendría tiempo hasta el 30 de junio, este año se prorrogó hasta el 31 de agosto, así que buena noticia para ellos, para presentar toda esta información. Así que
Ese sería el que sería el, digamos, la cuestión a tener en cuenta. Yo les digo que la retención de impuestos a las ganancias que tienen ustedes de los recibos de sueldo, ya en 2020 ya se toman que los montos de 2020. Los montos de 2020 son distintos que los montos de 2019 porque siempre se van incrementando las deducciones personales por una cuestión del índice RIPTE, que bueno, es un índice que calcula la variación de los sueldos a lo largo de los años. No le voy a explicar cómo se calcula eso porque eso lo hace ya la FIP, así que no es necesario saberlo. Lo que sí tenemos que saber que la retención es acumulativa y que hay ciertas deducciones que se pueden tomar mes a mes y otras que solamente se usan para la liquidación anual. Entonces eso está en un apartado específico que obviamente no es la idea de explicar acá, pero por ejemplo le doy un ejemplo, un seguro de vida que en 2019 tenía el límite de 12.000 pesos anuales, o sea 1.000 pesos por mes, se puede tomar mes a mes, pero por ejemplo el servicio doméstico no se puede tomar mes por mes, se tiene que tomar la liquidación anual. ¿Estamos? Entonces le doy un ejemplo así para que ustedes entiendan. En ese apartado D2, del anexo 2, está detallado qué va para determinación de anual y qué va por mes por mes. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del empleado? Siempre tener actualizado su CIRADIC o su 572 web. Y preséntenlo las veces que sea necesario. 2. ¿Qué obligación tiene el empleador? Retener correctamente el impuesto y en caso de retener incorrectamente, en más o en menos, hacer devoluciones o detracciones por recibo de sueldo. ¿Estamos? Eso se tiene que informar porque es una cuestión que atañe a sus ingresos. Bueno, cuestión que eso es para que ustedes estén bien, digamos, estén bien asesorados y bueno, cuestiones ya más digamos, más específicas, bueno, ahí ya está mi asesoramiento para darles a ustedes respecto de esas situaciones particulares que por ahí siempre tengo, gracias a Dios, muchas consultas respecto de esto. Es un tema muy interesante porque los agentes de retención, por lo general, no informan, no brindan toda esta información y yo creo conveniente explicarla. ¿Estamos? Después cuestiones muy específicas, que obviamente si quieren lo hacemos en otro video porque es un tema más específico. ¿Qué pasa si renuncio? ¿Qué pasa si me despiden? ¿Qué obligación tengo yo? ¿Qué tengo que pedirle al empleador antes de irme? ¿Qué obligación tengo que cumplir yo, el empleador? ¿Estamos? Porque son situaciones específicas donde sí se hacen liquidaciones que se llaman también, por así decirlo, tenemos liquidaciones informativas y liquidaciones que finales, obviamente, porque el cese de la relación laboral. ¿Estamos? Pero puede pasar que también, por ejemplo, yo tenga 2 empleos y renuncié a uno y bueno, tengo otro, o me echaron de uno y tengo otro empleo. Así que bueno, eso es una cuestión que es dinámico y bueno, tendríamos que analizarlo caso por caso. Así que bueno, esto es todo lo que quería decir sobre esta resolución general. Cualquier consulta, ya saben que estoy disponible. Ya sea por una cuestión presencial o una cuestión online. Hoy por una cuestión de prefiero el online para hacerlo más eficiente, pero bueno, si quieren hacerlo presencial, bueno, ya tienen todas mis vías de comunicación para contactarme. Bueno, muchas gracias y bueno, ahora ya seguimos con otro video hablando de otro tema para mis alumnos y digamos, para los contadores o para aquellas personas que estén interesadas en materias tributarias. Gracias.